5:10. Apocalipsis 5:10. Dice entonces aquí, a ver, el verso 9 dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hablamos sobre eso, de la redención de todo linaje, lengua y pueblo y nación, ¿verdad? Porque habían venido, somos todos de diferentes nacionalidades, digamos, terrenales, pero conformamos una sola nación ahora, espiritual, que es el Israel espiritual de Dios. En el 10 dicen, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿por qué nos hizo reyes y sacerdotes? Se entiende que ahora dice son y no serán, sino que ahora son, ¿ya? Reyes y sacerdotes, y por eso reinan ahora y ofrecen sacrificios espirituales ahora. Hay algunas personas que se equivocan al decir, o algunas versiones que se equivocan al decir reinarán, ¿ya? O reinaremos mirando al futuro, dejando la impresión de que el reino es futuro todavía, que todavía no está el reino establecido, ¿ya? Entonces, es bueno considerar esto. Por ejemplo, se me viene a la mente, a ver si puede leer alguien el capítulo 1, hermano, de Colosenses, perdón, Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13, si lo tienen ahí a la mano. Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13. A ver, ahí. Ya, hermano, por favor. Ya dice la palabra del Señor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hasta ahí. Ya, dice, gracias hermano, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo está hablando de él y está hablando de los cristianos que están en Colosa. Y esos cristianos ya estaban, ¿dónde? Según el verso 12, ¿dónde estaban? Reino. En el reino. El reino es la iglesia. La iglesia. De manera que cuando alguna versión dice reinarán mirando hacia futuro, hierran por el hecho de que ya estaban reinando en ese tiempo, porque ya el reino estaba establecido. Me viene a la mente a ver si alguien más puede leer. Hermano José Quiñón, ¿está por ahí? No, se fue ya. Aquí estoy, hermano. Ah, ya, yo creo que sabía, hermano. Si puede leer Juan 18, verso 36, por favor. Vamos a ir a todos atentos, vamos a ir participando de este estudio para que se haga más ameno, ¿ya? Sí, está bien. Entonces, hermano, por favor, Juan 18, verso 36. Lea, por favor, desde el 35, ¿ya? Ya, hermanito. Hasta el verso 37. Dice la palabra de nuestro Dios. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices que soy yo rey. No
yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Muy bien, gracias, hermano. Mire, en el verso 35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, el Señor vino para reinar en los corazones de las personas, pero no es un reino de tipo terrenal. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 6, le preguntan los discípulos a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? A ver, no me pierdan todavía, por favor, Ya, el libro de Juan, porque voy a volver ahí. Nada más que quiero leer aquí, dice. comprobamos. Ajá. Verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dice, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué preguntan ellos esto? Porque como judíos, ellos habían tenido su propio reino, con Saúl, con David, con Salomón. Cuando se dividió el pueblo, ahí estuvieron por un lado Jeroboam, por el otro lado Roboam, qué sé yo, el lado norte, el lado sur, y siempre tuvieron reyes. Pero ahora no tenían un rey. El que reinaba y el que gobernaba terrenalmente era el Imperio Romano. Entonces ellos están esperando que Dios les vuelva a dar esa potestad de tener rey, pero un rey terrenal. Ellos están pensando terrenalmente, carnalmente y temporalmente, ¿ya? Entonces, para aclarar esto, el Señor dice en el capítulo 18, verso 36, mi reino no es de este mundo. ¿De qué mundo es? Es del mundo espiritual. Las características de mi reino son espirituales, son celestiales y son eternas. Las características del reino terrenal que tuvo el imperio, el pueblo de Israel, eran de característica terrenal porque estaba en la tierra, carnal porque reinaba un hombre de carne y hueso, y eh, eh, temporal porque era por un poco de tiempo, ¿ya? Entonces, disculpe. Entonces, cuando la gente hoy día, o algunas versiones de la Biblia dice, reinarán, mirando hacia el futuro, ¿ya? O reinaremos, se equivocan porque el reino de Cristo ya estaba establecido, ¿ya? Pero era un reino de tipo espiritual, celestial y eterno. El reino de Cristo no es un reino temporal, ¿ya? Entonces, cuando leímos en Colosenses capítulo 1, verso 12, dice que nos trajo de la potestad de las tinieblas y nos llevó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Los hermanos en Colosa ya estaban en el reino. ¿En cuál reino? En aquel que declaró Jesús, que no era de tipo terrenal, carnal y temporal, sino el reino espiritual, O sea, ya la iglesia. celestial, claro, y eterno. Esa es la diferencia. Entonces, el versículo prueba que el reino existe ahora. Cuando estamos leyendo en el capítulo 5 y en el verso 10, que dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿ya? Y reinaremos sobre la tierra. O sea, ya estaban reinando ellos sobre la tierra en asociación con Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, según dice el Apocalipsis en el capítulo, me parece que es el 17, verso, 15, sí, el 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, Cristo no iba a ser rey, ya era rey, ¿ya? Los cristianos no iban a reinar en el futuro, ya estaban reinando.
en asociación con Cristo. Entonces, es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que debemos considerar. Se me viene a la mente el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, hermanito, dice en el verso 5. Si lo puede leer, verso 6, un hermano, por favor. Ya, doy ¿Alguien? lectura, hermanito. Ya, ok. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, 5 al 6. Sí, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. claro. Gracias, hermano. El verso 6 dice, nos hizo, o sea, hablando de algo que ya está establecido. No, no dice, nos hará reyes y No. sacerdotes. No, ya está, el verbo dice que es un verbo presente, ¿ya? Nos Incluso de pasado, porque ya estaban hechos ya. Sí, ya Entonces, nos hizo. claro, cuando dice el capítulo 5, vuelvo otra vez, nos ha hecho reyes y sacerdotes porque los hizo reyes y sacerdotes, se entiende que ahora son y no serán reyes y sacerdotes, y por eso reinan ahora y ofrecen sacrificios espirituales ahora, porque son sacerdotes. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la función de administrar el templo, de administrar los holocaustos, las ofrendas, ¿ya? De administrar el tabernáculo de Dios. Los cristianos hoy día tienen esa función en el sentido espiritual, porque ya no se sacrifican animales, ¿ya? Entonces, tenemos esa función de administrar. Y recuerde que los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando iban a oficiar ya el servicio de adoración a Dios, tenían que ponerse una ropa especial. No podían andar con esa ropa por cualquier parte, como civiles. No, era una ropa exclusivamente para ese servicio. Pues el vestuario espiritual que llevamos nosotros es ese. ¿Ya? Tenemos que vestirnos ya con la coraza de justicia, como dice capítulo 6, verso 10 de Efesios 10 en adelante. Entonces, vamos vestidos de ropas blancas, puras, que indican la pureza del cristiano. Entonces, somos sacerdotes hoy día, somos reyes hoy día, porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes, y se los dijo a estos cristianos de ese tiempo, y también para los cristianos de este tiempo, que reinamos con Cristo, ¿ya? Y que somos sacerdotes. Usted quizás se acuerde del capítulo 4, en Primera de Pedro 4, 11, cuando dice allí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que predica tiene que predicar lo que Dios manda. Eso es Primera de Pedro 4:11. Si alguno ministra, como ministraban, ¿quiénes administraban en el Antiguo Testamento el tabernáculo? Sacerdotes. Los sacerdotes. Hoy día, ¿quiénes administran? Los cristianos. Pero son los sacerdotes. Sacerdotes, sí, sacerdotes. Claro, los sacerdotes. Entonces, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si vamos a hacer cosas para Dios, tienen que ser de acuerdo a lo que Dios manda. ¿Ya? Somos Entonces, el sacerdocio. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Nación Dios. santa, exacto. ¿Ya? Entonces, el versículo prueba que el reino existe ahora. Si los cristianos son sacerdotes ahora, se entiende que el reino existe ahora. ¿Ya? Ahora, los cristianos son sacerdotes, como estamos citando ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya? En el versículo 4 dice, hermano, ¿algún otro hermano que no haya leído que pueda leer, por favor? ¿O no quiere leer? Bueno. ¿De cuál? Primera de Pedro 2, versos 4 y 5, por favor. 5. 4 y 5. Amén. Amén.
Doy lectura, hermanito. Dice la palabra del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para Amén. ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gracias, hermano Jaime. Entonces, aquí el texto, Pedro dice, acercándoos a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque fue rechazado por los dirigentes judíos, ¿no? Entonces, dice, más para Dios escogida y preciosa, Cristo. Dice, vosotros también, los cristianos, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos casa espiritual para Dios, Amén. ¿ya? Y luego dice, porque Dios habita en nosotros. Y creo que se me viene a la mente cuando dice esto el capítulo, no se vayan para allá así, en 1 Timoteo 3:14, dice, esto te escribo para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde habita Dios hoy día? En los corazones de los cristianos, ¿verdad? Amén. Ahí habita. Entonces, dice el texto aquí en 2:5 de Primera de Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Con qué nos edificamos? Nos edificamos con la palabra de Dios, según lo que dice Efesios 4:11 y 12 y 13. ¿Ya? Entonces dice, sacerdocio santo, como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos sacerdotes de Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cómo eran los sacrificios del Antiguo Testamento? A través de los animales. Hoy día, ¿cómo ofrecemos sacrificios a Dios? Sacrificios espirituales, Bien. renunciando a muchas cosas que a nosotros nos gustaría hacer, pero por la causa del Señor las dejamos de hacer y hacemos lo que Dios manda. Amén. ¿Ya? Dice, por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Él es el medio por el cual nosotros llegamos con los sacrificios espirituales delante de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice el capítulo 14, verso 6 del libro de Juan, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el texto de 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, nuestro sacerdocio y nuestros sacrificios son ofrecidos a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, vuelvo otra vez ¿cómo se llama? Al texto de Apocalipsis 5. De repente se me vienen tantas cosas a la cabeza, pero hay que irlas evaluando, porque para que nos quede claro que hoy día somos reyes y sacerdotes. El reino está establecido. Somos casa espiritual. No seremos casa espiritual, sino que lo somos ya. No seremos reyes, ya somos reyes, ya reinamos ya con Cristo. ¿Ya? Somos sacerdotes, no seremos sacerdotes, lo somos ahora. ¿Ya? Eso para entender bien el asunto. Voy a buscar el texto nuevamente del libro de Apocalipsis 5:10, que se me había perdido. Aquí viene. Entonces, ¿qué otra cosa más puedo decir de ahí? En hebreo, hermano, por favor, alguien que lea Hebreos 12:28. Por favor. 12:28. Capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque no es el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué habían recibido, hermano, según este texto? ¿Qué habían recibido? El reino, un reino. Pero, ¿de qué categoría? Inconmovible. O sea, no se puede mover. ¿Ya? Ya. ¿Cómo?
como eran movidos los reinos y los imperios de ese tiempo, terrenales. Acuérdense que pasaron los egipcios, pasaron los filisteos, pasó Babilonia, pasó Media y Persa, pasó el reino griego y ahora está pasando y ya pasó el imperio romano, ¿verdad? Entonces, pero eran reinos terrenales, por eso eran conmovibles, se podían mover, podían ser sustituidos por otros imperios, qué sé yo. Pero este sería un reino inconmovible. ¿Y esto que tiene aquí que ver con qué cosa? Se me viene a la mente, disculpen, pero así funciona de repente cuando en el libro de ¿cómo se llama? En el libro de Daniel, en el capítulo 2, Daniel capítulo 2, a ver si lo podemos buscar por ahí, debe estar en la Biblia, hermanos. Ya, en el capítulo 2 y en el versículo 44, dice lo siguiente. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y aquí están las características de ese reino inconmovible de Hebreos capítulo 12, verso 28, que ya habían recibido los cristianos de ese tiempo. ¿Ya? No. Entonces, la diferencia aquí, en este texto, cuando dice en Hechos 2:44, en Daniel 2:44, cuando dice que los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los que estaban en la imagen y del sueño que había visto Nabucodonosor. Una cabeza de oro que representaba a él, un pechos de plata y brazos de plata que representaba el reino que era inferior en gloria al de Babilonia, que fue el reino de Media y Persia. Eran dos naciones que se unieron en contra de Babilonia. Y uno tenía por rey a Darío y el otro tenía por rey a... se me fue el nombre. Ya, pero tenía otro rey. Entonces se unieron y terminaron con el imperio babilonio. Ahora, después vino el reino o el imperio griego, que también terminó con el imperio de Media y Persa. Y después vino el imperio romano. Como todos estos reyes pasaron, estos reinados, estos imperios, pasaron, dice el texto aquí en Daniel 2:44, que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Por eso dice Hebreos 12:28, que es inconmovible. Inconmovible. No como estos imperios que estaban aquí en la imagen que veía Nabucodonosor. Dice, ni será dejado a otro pueblo. O sea, no va a ser dejado ni a los babilonios, ni a los medo-persas, ni a los griegos, ni a los romanos, sino al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Pero ese era el reinado que estaban esperando los judíos, que volver a tener un reino terrenal, pero no era un reino terrenal. Por eso el Señor dice, en el capítulo 18, verso 36 de Juan, que mi reino no es de este mundo. Porque un reino de este mundo puede ser destruido, ¿ya? Puede ser desmenuzado, pero el reino espiritual no puede ser desmenuzado. Es inconmovible. Es inconmovible. ¿Se fija? Entonces, dice, no será dejado a otro pueblo que no sea el pueblo de él. Y luego dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reyes o reinos, que los reinos de orden terrenal. Pero él, el reino de Dios, permanecerá para siempre. Para siempre. Entonces, eso es algo que uno tiene que considerar cuando alguien dice que el reino no está establecido. Usted sabe que los amigos testigos de Jehová están esperando un reino terrenal, ¿verdad? Que venga Cristo y que establezca un reino aquí en la tierra, ¿ya? Por 1000 años. Porque ellos piensan que Cristo, cuando vino a esta tierra, fracasó para establecer el reino. ¿Por qué fracasó? Porque los judíos no lo dejaron hacerlo, ¿ya?
Entonces, pues, dejó la iglesia como un sustituto del reino, dicen ellos. Aquí, los textos que leímos aquí, dicen que ya los cristianos estaban reinando, que ya habían sido hechos reyes y sacerdotes, pero las características que tenían no eran las características del antiguo reino de Israel, de un reino humano, terrenal y temporal, sino que era característica de un reino espiritual, celestial y eterno. Eterno, ¿ya? Entonces, hoy día la gente que es materialista, ¿ya? Que está esperando, como los judíos de aquel tiempo de Hechos, un reino también de tipo terrenal. Y entonces dicen, no, Cristo no estableció el reino. No pudo establecerlo. ¿Por qué? Fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque los judíos no lo dejaron establecer. Entonces va a venir y va a reinar por 1000 años en la tierra. Pero el reino va a ser el reino futuro. Los futuristas hablan así. Bueno, ¿qué más les puedo decir sobre esto? A ver, déjenme un poquito. En Daniel capítulo 7, hermano, por favor. Hermano José Quiñones, si puede leer. En el versículo 13. 7:13. Nos dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercar delante de él. El 14, hermanito, por favor. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, gracias. Aquí vemos entonces también, nuevamente, que la profecía de Daniel, no solamente el capítulo 2, verso 44, sino también el 7, verso 14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Porque en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, hay gente de todas las nacionalidades. ¿Verdad? Entonces, ese es el reino del cual pertenecemos hoy día. Cuando dice el texto de Apocalipsis 5, verso 10, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, está hablando de que ya lo había hecho. En ese momento, antes de que pasara esa era, ya estaban ellos dentro del reino. Ya eran sacerdotes los cristianos. Con mayor razón lo somos hoy día nosotros. O sea, yo creo, ¿sabe por qué enfatizo en esto? Porque me gustaría que todos los cristianos le diéramos el verdadero valor que tiene nuestra ciudadanía espiritual en Cristo. Hay muchos hermanos, yo creo que también tiene que haber pasado donde ustedes son miembros, que hay hermanos que han venido, personas que han venido, se han arrepentido, han recibido el perdón de sus pecados y han caído, han entrado en la categoría de reyes y de sacerdotes sirviendo al Señor, reinando con Cristo, y de repente como que si fuera una cuestión de como entrar a un club deportivo, como ser socio de un centro de madre, de padres o cosas así, abandonan, no toman el peso de lo que son, de lo que de lo que Dios les hizo reinar y les hizo servir a Dios. Desprecian el servicio a Dios, desprecian el reinado de Dios y se van. Entonces, me gustaría que nos quedáramos en esto pensando, oh, yo soy rey, yo soy un servidor de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, dice, somos colaboradores de Dios. Hoy día, aquí tuvimos la gran bendición de que 2 personas obedecieran al bautismo, al Señor en el bautismo. Y esas personas venían de una iglesia denominacional, como una iglesia pentecostal. Y ellos habían sido bautizados,
Pero primero, antes de ser bautizados, ellos ya eran salvos, ya eran hijos de Dios. Ese es el pensamiento que traen, ¿ya? Entonces, nosotros, con nuestro hermano, empezamos a estudiar y a enseñarles estas verdades, ¿ya? Y ellos obedecieron. Ahora son verdaderos reyes. Ahora son verdaderos sacerdotes. Ahora son verdaderos colaboradores de Dios para predicar el evangelio. Entonces, cuando el texto dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, no es pasar así rápido y decir, oh, no, somos reyes, somos sacerdotes, qué sé yo, rápido. No, hay que tomarle el peso a eso, lo que Cristo está diciendo. Tenemos una responsabilidad tremenda, una gran responsabilidad, pero a la vez tenemos un gran privilegio, un alto honor que no merecíamos, pero que Dios nos ha dado. ¿Cuándo? Cuando decidimos rendirnos a sus pies, obedecer sus mandamientos y perseverar en su doctrina. A mí me impresiona toda esta cosa y digo yo, pero ¿cómo la gente con tanta liviandad dice, no, me voy? Resulta que el hermano Quiñones ahí, no sé, no me cae muy bien. No me gusta porque tiene una forma de ser, yo mejor me voy de la iglesia. O que el hermano Luis, o que el hermano Jaime, o cualquier hermano, no sé, no me caen bien. O sea, ¿cómo vamos a dejar el reinado que Dios nos ha entregado? ¿Cómo vamos a dejar el sacerdocio que Dios ha puesto en nuestras manos? Porque un hermano no me saludó. El hermano no me saludó. Claro. Entonces, no valora lo que hay, lo que Dios nos ha dado. Vamos a Primera de Tesalonicenses para ir terminando con este versículo, porque si no, nos vamos a pasar toda la noche aquí y de verdad vamos a estar hasta las 12. Pero es importante, hermanito. Primera de Tesalonicenses 2:12, por favor, hermano. 2:12. ¿Doy lectura, por favor? Déjeme ubicarme, hermanito. Ya. A ver, Primera de Tesalonicenses. Ya, ahora sí, hermano. Doy lectura. La palabra del Señor dice, Primera de Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahí nomás. Ahí nomás. Dice, gracias, hermanito. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno, como se merece de Dios, dice, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cuándo los llamó? Digno de ¿Y por qué medio los llamó? Dice el texto de segunda de Tesalonicenses, da la respuesta. En el capítulo 2 y el verso 14, desde el verso 13. ¿Alguien más que pueda leer ahí, por favor? Amén, hermano. 2. Sí, verso 13 y 14. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Por favor, hermano. Ya, hermano. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ahora bien, no se pierda de ahí ese versículo, pero estábamos leyendo en el capítulo, en 1 Tesalonicenses 2:12, y decía, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino, y gloria. ¿Cuándo los llamó? ¿Por medio de qué los llamó? Según el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, verso 13, mediante el evangelio. El 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Ya? Entonces, el llamado de Dios se hace a la persona a través del evangelio.
cuando la persona viene a obedecer el evangelio, entonces pasa a ser parte de ¿qué cosa? Del reino y la gloria de Dios. ¿Se fijan? Entonces, somos reyes y sacerdotes. Estamos reinando ahora. No vamos a reinar, el reino no va a venir en el futuro. Ahora, yo creo que es muy necesario que entendamos todo esto, porque siempre nos vamos a... Disculpe, hermano, voy a tomar una pastilla, mire que Siga, hermanito, siga. la alarma siempre me toca. Una, no sé si ustedes le llaman pastilla, tableta, no sé qué le llaman a los remedios. Pastillita. Pastillita, bueno, la acerté entonces. Entonces, bueno, los cristianos son sacerdotes ahora, por lo tanto son reyes ahora y reinan ahora. Como es espiritual el sacerdocio de todos los creyentes en Cristo, así también es espiritual el reinado de los cristianos. Un último texto que vamos a tocar de ahí está en Romanos capítulo 5, verso 17. Si me ayuda, por favor, a leer. Romanos capítulo 5, verso 17. Si doy lectura, Sí, por favor, hermanito. dice la palabra de Dios, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Gracias, hermano. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, gobernó la muerte, ¿la transgresión de quién? De Adán, ¿no? ¿Ya? Luego dice, mucho más reinarán en vida, ahora, no cuando estén muertos, por uno solo. ¿Por cuál? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Entonces, reinamos con Cristo. Los que reciben la abundancia de la Cuando uno obedece, justicia. va a reinar con Cristo. Entonces, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De manera que para ir descartando cualquier sospecha de que el reino todavía no ha sido establecido, porque Cristo fracasó, según las palabras de los testigos de Jehová, al venir a esta tierra y querer establecer el reino, pero no pudo establecerlo por el hecho de que los judíos lo rechazaron. Entonces, como sustituto de eso, puso la iglesia, dice. La Biblia no dice que la iglesia es un sustituto del reino de Dios, dice que es el reino de Dios. ¿Ya? Dice, si no me equivoco, en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, eso significa las oportunidades que tendrá para predicar, ¿ya? Y abrir las puertas del reino, de la iglesia, a todos los que quieran entrar bajo las condiciones que Dios establece. Entonces, somos llamados por el evangelio, ¿ya? ¿A qué cosa? A reinar con Cristo. Entonces, cada vez que una persona oye el evangelio, cree el evangelio y obedece el evangelio, entonces se transforma, porque Dios así lo decidió, en rey, porque reina con Cristo y está dentro de un reino, y en un sacerdote. Reina con Cristo. Entonces, es algo que no podemos aceptar, que este reino sea un reino de 1000 años más adelante, ¿ya? Que venga el Señor y va a reinar un reino en la tierra, sino que es un reino de tipo espiritual. Por eso reinamos con Cristo. ¿Qué más puedo decir sobre eso? ¿Ya? La iglesia de Cristo reina en la tierra entonces por medio de su asociación con el Rey, Cristo Jesús, porque ella, la iglesia, lleva a cabo
los mandatos del rey, guiando y dirigiendo e influyendo en el mundo. Es un reino espiritual ahora sobre la tierra. Eso podríamos decir del capítulo 5, verso 10 del libro de Apocalipsis. Hermanito. ¿Alguna duda? Ninguna. Ya, díganme algo ustedes ahora para que yo me quede callado un rato. Está todo bien, continúa, hermano. Ya, terminamos la hora. A las 12, hermano. Van a tener que pagar. Hermano José pone orden ahí. ¿Ah? Hermano José quiere poner hasta las 12. Hasta la medianoche, hermanito. No, hermano, alguien ha de caer del tercer piso. Sí. Bueno, ahora no tenemos al apóstol Pablo para que lo reviva. No, pues, Ya. hay que tener cuidado. Bueno, Suave, suave nomás. había un hermano en Chile, muy antiguo, un hermano que era, no sé, era uno de los primeros que empezó el evangelio en Chile. Y el hermano Roberto Pérez. Y este hombre era un hombre de campo muy sabio. Entonces, cuando usted hacía un estudio de 2 horas, por bueno que estuviera e interesante el estudio, él decía, mire, en el campo nosotros tenemos una hectárea de alimento para los animales. Entonces, no echamos el animal a que vaya por todo el campo comiendo lo que quiera, porque va a pisotear el 90% de el alimento que hay ahí, de la alfalfa o el pasto, no sé cómo le llaman ustedes, ¿ya? Así bien. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Le poníamos una estaca y lo amarrábamos a la estaca al animal a 1 metro de distancia. Entonces el animal se comía todo lo que estaba dentro de ese metro alrededor y no pisoteaba y quedaba el alimento para la otra. Bueno, es mejor estudiar 1 hora bien que no pasar 2 horas y que después se pierda mucho de lo que se aprende. No sé si Sí. me entiende. Sí es, hermanito, así es, así es. No, hermano, es una broma nomás que yo digo hasta la medianoche. No, dicen aquí que entre broma y broma la verdad se asoma. No, está bien, hermano, está bien. No, solamente quería compartir eso que decía el hermano, pero